Bueno, dejo que mejor hable ella y nos cuente de la ponencia que nos va a hacer sobre Yo soy su madre y la quiero. A lo mejor son 48, pero de ahí no bajo. Vale. Yo llegué a Repara desde el Centro de Escucha San Camilo. Y lo primero que me impresionó cuando me encargaron que atendiera a una madre que venía porque su víctima había sido víctima de abusos, fue lo que se parecía a los casos que yo había atendido por pérdida de hijos, por duelo de muerte. Porque cuando una madre se entera de pronto de que su hija ha sufrido abusos, pues sigue un proceso muy parecido al de un duelo total, ¿no? Por ejemplo, una compañera de Repara y yo estuvimos atendiendo a la madre y a la hermana de una persona que había sufrido abusos y se veía la repercusión, para empezar, física. La madre estaba cada vez más gorda, la hija estaba cada vez más flaca, pero se les notaba incluso físicamente lo mal que lo estaban pasando. Y bueno, empiezo por aplaudir que en Repara se haya decidido atender también a estas víctimas que son mucho más invisibles, porque la víctima directa se entiende muy bien, pero todo lo que pasa en la familia cuando hay un caso de una víctima se queda mucho más desconocido. Y como a mí me ha tocado muchas veces atender precisamente, voy a decir como si fuera el caso de una madre con una hija, aunque a veces viene el matrimonio, otras veces viene el padre solo, también hay víctimas varones, pero bueno, hablo como si fuera una madre y una hija. En primer lugar, cuando una madre tiene noticia de lo ocurrido, y a mí me ha servido lo que antes ha contado Daniel Portillo, de que a veces no hay síntomas. Pues a veces hay cosas que se ven venir, pero otras veces hay un shock total en la que una madre te decía, pues se la veía muy contenta, esto no puede ser, o no me puedo creer que semejante persona sea un abusador. En esa comunidad en la que yo confío no podía estar ocurriendo algo así, o yo me habría dado cuenta de que mi hija era víctima de abusos. ¿Por qué se ha enterado? Pues a veces lo ha contado la propia víctima y en ese caso es muy significativo que la madre, cuando se ha enterado, recuerda exactamente dónde estaban, con quién estaban y puede hasta describir el escenario de cuando se produjo el shock. Por desgracia, hemos tenido varios casos en los que una comunidad religiosa, cuando una persona, por víctima de abuso del que sea, se empieza a encontrar mal, la mandan a su casa. Pues eso ya, que la atienda su familia, ¿no? Que la lleve al psicólogo la familia. Y también pasa que ante la sospecha, por ejemplo, yo estoy hablando todo de casos que he recibido, pues la hermana de la víctima se ha atrevido a cogerle el móvil y a ver los mensajes. Y se ha visto hasta qué punto pues había una persecución continua desde muchos años atrás de lo que había pasado. Por eso, el primer paso sería lo que William Gordon, un psiquiatra especialista en duelo, denomina la primera tarea, que es aceptar, o vamos a decir, asumir la realidad de la pérdida, que efectivamente el abuso se ha producido, que lo ha sufrido mi hija por parte de esa persona en que yo confiaba, que ocupa un lugar importante dentro de la Iglesia y que pertenece a una comunidad que yo consideraba libre de toda sospecha. Por eso en el acompañamiento se invita a la persona a que narre de la manera más detallada posible cómo se hizo consciente de ese abuso. La segunda tarea, siempre según Gordon, sería
trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Y aquí nos encontramos de nuevo con que aparecen las mismas emociones que en el caso de un duelo por muerte. En primer lugar, el enfado, ¿no? La rabia que puede alcanzar límites insospechados contra el agresor, contra la comunidad religiosa, contra la iglesia entera. Yo recuerdo una madre que habría pegado hasta el Papa si se lo hubieran puesto delante de la furia que sentía. Y se entiende, porque esa furia al mismo tiempo te produce fuerza, ¿no? Te da una sensación de control y dirige la atención hacia el agresor y no hacia lo ocurrido. Hablando de duelo por muerte, recuerdo a una madre que me decía: es que mientras yo me peleo con mi marido se me olvida de que mi hijo se ha muerto. Claro, eso es verdad, y también es verdad que lo que se produce dentro de una familia es un ambiente de disputa y de pelea continua que no favorece precisamente a la persona que tiene que salir adelante, ¿no? A veces la rabia también pues, puede ir contra la misma víctima, de cómo te has dejado, bueno, todo lo que nos han ido diciendo antes, solo que esta vez viene por parte de la madre de la víctima. En segundo lugar, de una forma particularmente intensa en una madre, la culpa. Tengo la culpa de lo que le ha pasado a mi hija y tengo la culpa de no haberme enterado, tengo la culpa de no haberlo evitado. Una madre siempre es responsable de lo que le pasa a su hijo. ¿Cómo no me he dado cuenta yo de algo que todas sus amigas veían? Que en realidad tenía que ser algo evidente, que lo sabían en el colegio, pero la madre no lo sabía. Oyendo también antes a Daniel Portillo, pues si encima empezamos a pensar, mi hija se ha dejado manipular porque en la familia no ha tenido la suficiente acogida, pues bueno, es que la culpa se retrotrae hasta cuando mi hija tenía 6 años y decidí llevarla a este colegio y la podía haber llevado a otro, y me contaban otras madres que en el colegio pasaba no sé qué, pero yo pensaba que no. Bueno, y así hasta el infinito. Y encima, me decía otra madre, para enterarme bien, yo he violado la intimidad de mi hija. He leído sus mensajes. A veces ella misma me ha dejado leer su móvil, pero ¿quién me daba a mí derecho para meterme en lo que mi hija estaba recibiendo, en lo que mi hija contestaba? Yo le decía antes a Valentín que yo he aprendido con él que la madre siempre es la culpable. Antes también me lo han dicho, entonces, qué difícil es que una madre deje de sentirse culpable, que el amor que siente hacia su hija no la vuelve omnipotente, que una madre no tiene una bola de cristal para ver todo lo que pasa, que, bueno, que al fin y al cabo ese sentimiento de culpa lo que tiene detrás es que no puede reconocer que ella no lo controlaba todo, y entonces, por otro lado, le sirve pues para contrarrestar una sensación de impotencia total, ¿no? Yo pensaba que lo controlaba todo y en realidad no controlo nada. Además, eso pone en cuestión todo su modelo de familia. Yo pensaba que teníamos confianza, yo pensaba que en mi casa se podía hablar, pensaba que nos contábamos lo que nos preocupaba. ¿Y si resulta que todo eso es mentira? En el libro de un jesuita francés que escribió sobre su propio abuso, ponía en cuestión su vocación religiosa. Y si me vi influido por los abusos que había sufrido, pues para hacerme célibe, porque desconfiaba de mí mismo, ¿no? En el caso al que yo me refiero,
¿Habremos contribuido a que nuestra hija no sospechara de una persona porque, por ejemplo, se trataba de un sacerdote que venía de vez en cuando a comer a casa? O porque si mis padres me han metido en este colegio, pues será porque se fían del colegio o de cualquier institución en la que esté metida. Y es muy importante no reprimir estas emociones porque de otro modo el propio cuerpo es quien las expresa. En el peor de los casos, enfermando. Pero a mí me han contado crisis de ansiedad, problemas de sueño, dificultades con la alimentación, que no son de la propia víctima. Son cuestiones, se van a toda la familia. La tercera tarea del duelo sería adaptarse a un mundo después de lo que ha pasado. Y sería pues adaptarse a una nueva situación de mi hija que ha perdido el horizonte de su vida, que tiene que empezar de nuevo y, por ejemplo, buscar trabajo si ha salido de una comunidad religiosa, que en algunos casos ha perdido también su fe y de paso ha hecho que la madre también se cuestionara su propia fe, sintiera rabia contra la Iglesia y también en muchos casos cómo puede la madre mantener su fe a pesar de la enorme desilusión que le ha producido el abuso. Y en esta tercera tarea me queda muy poco. Viene una característica particular si se ha tratado de un abuso de autoridad o de conciencia. Por ejemplo, es frecuente que una víctima de este tipo de abuso provenga de una familia en la que se valoraba especialmente la autoridad. Si yo soy la madre superiora, pues ya venía de casa enseñada a obedecer, ¿no? O como decía una víctima en Repara, en mi casa se hacía lo que decían Dios y mi padre. A la víctima la describe una madre como era una niña buena, estudiosa, obediente, no daba problemas. O a veces justamente lo contrario, se trata de una persona que procede de una familia muy desestructurada que anhela encontrar un marco muy detallado con directrices muy claras para cómo vivir, ¿no? Decía otra víctima, yo busco un entorno en que me digan lo que tengo que hacer. Y por desgracia es bastante fácil encontrarlo. A la madre de una víctima además le resulta muy difícil respetar los tiempos, tener paciencia con la aparente falta de reacción de su hija que añora lo que tenía antes, porque mezclado con el abuso había mucho de bueno y que le daba sentido a su vida. Y lo frecuente es que se produzca una falta de sincronización entre el proceso de la hija, que es muy lento, y el de la madre, que va mucho más rápido. Y se produce la paradoja de que tras criticar la falta de libertad que ha sufrido la hija, la madre decide intervenir en todo lo que hace. Como decía otra, me dicen que soy muy controladora, pues mucho más tenía que haber controlado y no habríamos llegado a esto, ¿no? Con lo que la hija siente que el abuso continúa. Me decís que esto ha pasado por obedecer, por fiarme ciegamente de esas personas y ahora pretendéis que os obedezca a vosotros. Y la madre concluía, pero yo soy su madre y la quiero. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. No se Realmente... apaga. ¿No se apaga? No. Ahí está. Realmente el que nos acerques al rol y a lo que viven las madres, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Me parece un enfoque muy bonito. La pena es no poder detenernos más en ello, pero bueno, tenemos a Lorena esperando. Lorena, ella es doctoranda en filosofía aquí en la Universidad Complutense. Su tesis es sobre la fenomenología de la violación sexual y ella nos va a explicar un poquito más de este tema. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí. Agradezco también a mi directora Olga Belmonte García, que me ha hablado de la cátedra Proteger y también de estas jornadas. Y bueno, lo que traigo aquí es un avance de mi tesis doctoral, de mi investigación doctoral.
que se titula Autoridad y Obediencia en las atmósferas de confianza, una aproximación fenomenológica. He traído, bueno, el texto para cumplir con los tiempos, entonces arranco. Las atmósferas de confianza son espacios emocionales interpersonales en los que predomina la confianza como fundamento de las relaciones de proximidad que vinculan a las personas. En estos espacios, la confianza no existe de manera aislada, sino que se articula con otras dimensiones relacionales, como la autoridad y la obediencia, que estructuran la forma en la que las personas se relacionan. Confiar implica en cierta medida una disposición a dejarse guiar, a acoger la palabra o la acción del otro sin cuestionarla constantemente. Por eso la confianza presupone una apertura que puede manifestarse como obediencia o docilidad frente a quien se reconoce como una figura de autoridad. Martha Nussbaum identifica la confianza como la principal característica de las relaciones íntimas, mientras que el filósofo danés Løgstrup, en su libro La exigencia ética, recuerda que la confianza forma parte esencial de la vida humana. En el encuentro con los otros mostramos una confianza natural, pues solo comenzamos a desconfiar cuando el otro se comporta de manera sospechosa. En palabras de Løgstrup, de antemano confiamos siempre en el otro. Esta confianza originaria supone además una cierta entrega o disposición, una exposición, porque al confiar cedo parte de mi control y reconozco al otro como una autoridad sobre aspectos de mi vida o de mi fragilidad. Por su parte, el fenomenólogo Anthony Steinbuch, en su Fenomenología de la Confianza, señala que la confianza es de la manera más profunda un acto interpersonal. Es inherentemente un acto social que solo encuentra cumplimiento en otro posible y más profundamente en una persona y comunidad de personas. En esa relación, la confianza implica un descansar en el otro, un abandono confiado que puede entenderse también como una forma de obediencia libre, es decir, la persona se deja conducir por la palabra o el gesto del otro sin mediación de la sospecha. Según Steinbuch, a diferencia de la fiabilidad que se sostiene en pruebas, evidencias, la confianza es un salto que me enlaza libremente a la libertad del otro. Las reflexiones de Løgstrup y Steinbuch permiten comprender la confianza y con ello también la obediencia como fenómenos fundamentales de las relaciones humanas. Desde dos desconocidos que se escuchan y confían en la palabra del otro hasta el vínculo originario entre niño y su madre, la confianza atraviesa la vida cotidiana. Precisamente es en estos vínculos de cuidado, autoridad y obediencia donde se configuran las atmósferas de confianza. Estas pueden identificarse fácilmente en espacios cuya estructura relacional combina confianza y cuidado, como el hogar, en las relaciones filiales o conyugales, la comunidad religiosa entre el guía espiritual y el feligrés, y el ámbito educativo entre el profesor y el alumno. Seguramente hay muchas más, pero me concentraré en mi exposición en estas tres. La descripción fenomenológica muestra que estas atmósferas no son entornos aislados, sino que se entrecruzan constantemente teniendo como base común la familiaridad del hogar. Ahora bien, es necesario describir otro aspecto esencial de estos entornos, su fragilidad ante la perversión de la confianza y la obediencia, que ya lo hemos visto, bueno, en estas jornadas. En efecto, las atmósferas de confianza son espacios delicados y de elevada responsabilidad ética. Cuando en ellas se produce un abuso, como es el caso de la violación sexual, el daño no se limita al cuerpo o a la subjetividad de la víctima, sino que afecta a las estructuras mismas de la existencia compartida. La violencia sexual, entendida como un abuso de confianza y también de obediencia, destruye el sentido de seguridad, entrega y pertenencia que sostiene estos espacios, transformándolos en escenarios de daño. Resulta, por tanto, necesario analizar no solo cómo estas atmósferas posibilitan la ocurrencia de violaciones al propiciar vínculos de cercanía, confianza y superversión en una sumisión o docilidad, sino también cómo la violencia sexual daña estos espacios en los que habita la víctima, pervirtiendo el modo mismo de habitar y de relacionarse con otros. Comprender esta dimensión del daño permite reconocer que la violación sexual o el abuso sexual no solo vulnera a la persona, sino también el mundo compartido que la sostiene. Por este motivo, el propósito de mi comunicación es describir las atmósferas de confianza como espacios interpersonales donde se enlaza la confianza, la autoridad, el cuidado
y la obediencia con el fin de mostrar cómo estas atmósferas, las filiales, educativas y eclesiales, pueden convertirse también en escenarios de daño cuando son pervertidas, especialmente en los contextos de abuso y violencia sexual. Como ya lo mencioné antes, la atmósfera de confianza contiene y sostiene la relación interpersonal en un espacio que por naturaleza y valores se fundamenta en el cuidado, el amor, la protección y la seguridad. Un poco lo que Mercedes decía, ¿no? Si en este espacio yo llevo a mis hijos porque creo en el colegio que los van a cuidar, ¿no? En la familia, el hijo espera que sus padres lo cuiden y lo protejan. Son los padres la fuente de seguridad para el niño. Esta expectativa se asienta en la autoridad parental, que no solo implica el poder de tomar decisiones sobre la vida del hijo o la hija, sino que lleva consigo la responsabilidad ética del cuidado. La autoridad de los padres se legitima precisamente por su función protectora. El niño depende de ellos y confía en que esa autoridad será ejercida en su beneficio y no en su detrimento. En la Iglesia, sobre todo en el credo católico cristiano que se basa en los valores del amor y el cuidado al prójimo, el feligrés espera que la comunidad le ofrezca consuelo, apoyo emocional y espiritual. Asimismo, el feligrés confía en que en esta atmósfera pueda establecer una relación, un vínculo con lo sagrado, con lo trascendente, que en este espacio de la Iglesia esté mediada por el líder religioso. Al estar el líder religioso revestido por la autoridad divina, manifestando un aura de sacralidad, el creyente confía en que a través del líder pueda establecer un vínculo con lo trascendente. Esta autoridad espiritual es particularmente poderosa porque no se fundamenta únicamente en conocimientos o jerarquías institucionales, que también, sino que se presenta como una autoridad delegada por lo divino mismo. El líder religioso actúa como un intermediario autorizado entre lo humano y lo sagrado, lo que le confiere un poder simbólico sobre el feligrés. La obediencia y la apertura emocional que se esperan del creyente están directamente vinculadas al reconocimiento de esta autoridad trascendente. Esto implica que el feligrés establece una relación de confianza no solo con su comunidad, sino con su líder espiritual. En la atmósfera educativa, la relación entre el alumno y el instructor o educador se basa en la confianza, pues el alumno espera que las enseñanzas que éste le pueda proveer serán buenas porque enriquecerán su vida. El educador posee una autoridad epistémica y formativa, se le reconoce como portador de un saber y como guía en un proceso de aprendizaje. Esta autoridad pedagógica coloca al alumno en una posición de receptividad y vulnerabilidad o dependencia, confiando en que quien enseña lo hace con integridad y con su mejor interés. La autoridad del educador no es meramente disciplinaria, sino que se legitima por su capacidad de orientar el desarrollo intelectual y personal del estudiante. En cada uno de estos espacios existen unos presupuestos que posibilitan que sus integrantes consoliden vínculos de confianza. Las relaciones que se establecen en dichas atmósferas se basan en el presupuesto de que el otro va a cuidar y que por lo tanto no hará daño. Crucialmente, en todos estos contextos, la autoridad opera como un elemento estructurante de la relación. Quien posee autoridad tiene no solo poder, sino también la responsabilidad ética de proteger a quien está bajo su cuidado. La confianza depositada en estas figuras de autoridad es directamente proporcional al grado de vulnerabilidad de quien confía. Justamente Steinbuch afirma que la vulnerabilidad es esencial a la experiencia de confianza. Además, intrínsecamente el espacio como tal tiene un significado de seguridad y naturalidad. La iglesia, la casa, el aula de clases son espacios revestidos de aparente seguridad en virtud de los valores que los animan y la legitimidad social y cultural que poseen. Las personas que allí habitan confían en la institución y en principio no temen ser agredidos y tienden a sentirse protegidos. Estas instituciones están investidas de autoridad moral y social, por lo que esto refuerza la percepción de seguridad. La autoridad institucional funciona como un garante simbólico de que en estos espacios se respetarán ciertos principios éticos fundamentales. Tales espacios son también casi naturales para la víctima. En la familia se nace, a la escuela siempre se va, a la iglesia hace parte de la vida y todos van a ella.
En este sentido, todo lo que ocurre en el interior de esos espacios suele ser considerado, entre comillas, normal y parte integral e incuestionable muchas veces de la vida. Por ello mismo, el abuso de autoridad no solo implica la transgresión de un límite ético, sino la perversión misma de la estructura relacional que debería garantizar el cuidado. Es relevante aquí mencionar que si se altera el complejo relacional de significatividad de las múltiples relaciones que la víctima tiene con su entorno, esto es, con el otro y con lo otro, se altera la totalidad del mundo de la víctima. El espacio de la familia, que se presupone como el espacio de amor, en donde el padre y la madre no hacen daño, tras el abuso sexual pierde por completo su significado. La autoridad parental, que debía ser fuente de protección, se revela como un instrumento de violencia, destruyendo no solo la confianza en esta figura particular, sino la credibilidad misma de la autoridad como principio estructurante de cuidado. Por eso muchas víctimas en sus testimonios hablan de la dificultad que luego tienen en el proceso de elaboración del trauma, de volver a creer en la autoridad de la persona que encarnaba o la autoridad eclesial o la autoridad paternal, y se deja de creer en este espacio en el cual ocurrieron los abusos o las violaciones sexuales. Por su parte, el espacio de la iglesia, que se presupone como un espacio de seguridad donde la víctima puede encontrar cobijo y consuelo, un lugar en donde el líder espiritual puede representar la proximidad con lo divino en la tierra, tras la violación pierde sentido y se le pierde respeto. La autoridad espiritual que mediaba la relación con lo sagrado queda desacralizada y deslegitimada. La violación perpetrada por quien ostenta autoridad divina no solo destruye la confianza en esa persona, sino que contamina el significado mismo de lo sagrado y cuestiona la validez de toda autoridad religiosa. Lo mismo ocurre en el espacio educativo. El abuso por parte de quien ejerce autoridad pedagógica destruye la posibilidad de confiar en el proceso formativo y en las figuras que supone deben guiar el desarrollo personal. Tras una violación, la institución que acoge y sus principios pierden valor para la víctima porque se convierten en una herramienta de engaño mediante la cual las víctimas han sido dañadas. Resulta perfectamente normal que las víctimas de abusos sexuales o violencia sexual dejen de creer en el espacio que posibilitó el abuso. Pero semejante descrédito de la familia, el matrimonio, la iglesia o la institución educativa quiebra instituciones fundamentales y articuladoras a nivel social del mundo de la vida en común. La víctima termina por ello expulsada, excluida y desvinculada de entornos sociales significativos. Además, esto es algo que yo trato en mi tesis doctoral, además de la expulsión ontológico-existencial del propio cuerpo, también se desvincula la víctima de entornos sociales significativos, que trae consigo además consecuencias económicas, como lo vimos en la anterior ponencia, ¿no? El no poder en muchos contextos también, digamos, evangélicos, en que todas las víctimas generan sus relaciones sociales y económicas con gente de la congregación, quedan expulsadas de ese entorno y luego no pueden hacer negocios ni pueden seguir trabajando con estas personas de la comunidad religiosa. Sumado a lo anterior, y ya para ir concluyendo, en el momento en el que el agresor transgrede a la víctima con el primer contacto, a mí lo que más me interesa es cómo se pervierte, es decir, que con signos y señales que en un principio están orientadas hacia el cuidado, el cariño, el gesto de la caricia, como mediante ese gesto de cuidado, como es la caricia, se pervierte y se empieza a interpretar y se daña a la víctima mediante ese vehículo que significa otra cosa. Aquí, ya para ir concluyendo, esta señal sostenida hasta el momento en la confianza, como lo es el gesto de cuidado de la caricia, se torna confusa, pues la víctima percibe con su cuerpo a la vez la intencionalidad del daño del agresor. La víctima confía en que el otro no le va a hacer daño, pues se supone que, por ejemplo, el líder espiritual es una persona revestida por la trascendencia de lo sagrado, por lo que no se trata de un extraño del que la víctima tenga que estar prevenida. Si esto se le suma que el espacio de la iglesia es el espacio de consuelo y cobijo en el que la víctima habita, se siente segura, el momento en el que percibe la intencionalidad de daño en el contacto del líder religioso, la experiencia de la víctima es de total desorientación, conllevando incluso a una desorientación de orden espiritual. La razón es que con los mismos gestos y señales que le indicaban a la víctima que estaba en un espacio familiar con una persona de confianza, ahora se presenta
presentan como señales de riesgo, peligro y daño. Aún después de la violación, las víctimas experimentan desconcierto con el hecho de haber sido violadas por alguien de confianza en un espacio seguro y con gestos seguros. Por eso el contacto, que es uno de los modos mediante los cuales se genera el vínculo de confianza, luego hay que tener que la víctima necesita un proceso de resignificación del contacto. Muchas víctimas, por ejemplo Alejandro Palomas en su libro, él dice que él no soporta que lo toquen, ¿sí? que haya un contacto de cariño porque siempre siente frío, ¿no? Y entonces en este contacto luego la víctima tiene que tener un proceso de resignificación y que vuelva a ser acogida y recibida en los espacios que fueron desestructurados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por esta reflexión tan interesante de cómo las atmósferas de confianza se pueden convertir en espacios de daño. Muchísimas gracias. Ánimo con tu tesis, que nos ayudará mucho a todos. Ahora tenemos que nos va a presentar Teresa. A ver si la vemos. Mientras que lo vas colocando, presento a Teresa. Teresa es doctora en Teología por la Facultad de San Vicente Ferrer en Valencia y licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Católica de Valencia. Es profesora en las dos universidades y ella ahora nos va a compartir su tema. Teresa, te escuchamos. ¿Tienes el micrófono apagado, Teresa? ¿Y la presentación la compartes tú para poder pasarla? Uy, pues mejor no. No sea que nos liemos aquí. La tenemos preparada, pero... Pues, si quieres solo la primera diapositiva va bien. No hay que pasar. Sí. Vale. ¿Bien? Sí, un segundito que tenemos que compartir para que la vean en casa. La gente que se conecta online. Vale, así vemos la presentación, pero no te vemos a ti. Ah, bueno, pues está igual. Mejor para mí. Vale. No, pues si queréis quitar la presentación y ya, lo digo yo de viva voz, no pasa Sí, nada. así te vemos a ti. Bien, pues la comunicación la he titulado La buena Inquisición, seguimiento al legado de los abusadores, porque parto de la experiencia de encontrarme en los trabajos de investigación teológica con citas y referencias bibliográficas de autores que son perfectamente conocidos por sus abusos. Y voy a abordar tres casos a modo de ejemplo. Uno es el de Rubnik, otro es Javier Garrido, que se ha hecho mención, y uno que no es conocido, pero el caso públicamente, pero que yo voy a analizar uno de sus textos. Y desde dichos casos quisiera proponer medidas de prevención para que las obras de los abusadores, que son accesibles y utilizadas en la actividad teológica y pastoral, tengan una adecuada percepción. Porque yo podía paliar el daño que se puede hacer. La compañera, creo que era Lorena, ¿no? Estaba hablando de ámbitos educativos, pues ámbitos también académicos y textuales, ahí también se puede producir un abuso de conciencia si no se está bien informada de quién es el que está haciendo ese libro, ¿no? Entonces yo propongo tres propuestas de prevención que son, primero, analizar los textos, que es lo que voy a hacer aquí. Lo segundo sería contextualizar la obra para que las personas que lean ese libro sepan que es de un abusador. Y tercero es, que eso ya sería la conferencia episcopal o el obispado, es la revisión del imprimatur de la obra, ¿no? El imprimatur es las licencias que se le da para
Es decir, esta obra sí se puede considerar que tiene una teología adecuada, ¿no? Bueno, pues me voy solo a centrar en la última, que es la revisión del imprimatur y en el análisis de texto. No voy a hacer más para no alargarme. Entonces, como he dicho, el título de la comunicación es La Buena Inquisición, y me refiero a buena porque la comprensión que tiene la Congregación para la Doctrina de la Fe de su misión es que no es condenar a los que no son fieles a la doctrina, sino prestar un servicio a la verdad mediante la protección del derecho de los fieles a recibir el mensaje evangélico en su pureza y en su totalidad. Por eso, leer los textos de estos abusadores o presuntos abusadores, porque alguno no ha sido todavía enjuiciado, es para saber si es posible que en sus textos ya haya como un falso misticismo en el que pueda desbrozar caminos para que las víctimas pudieran caer, ¿no? Entonces, voy a analizar ahora un texto de Javier Garrido, que es conocido, ya fallecido, y en su libro Proceso Humano de Gracia de Dios, que yo he utilizado en las clases y que muchos creo que han utilizado, pues dice lo siguiente, o dice porque todavía está este libro en las bibliotecas y en las librerías, ¿no? Dice: hay decisiones morales cuyo criterio trasciende lo objetivo racionalmente establecido. Por ejemplo, ¿es legítimo que XX acuda a una casa de citas por necesidades terapéuticas tras haber comprobado que es el mejor medio en orden a su identidad sexual? No se trata de justificar la prostitución, sino de discernir en este caso concreto. No significa que los criterios objetivos de carácter universal no sean válidos, sino que muchas veces responde únicamente a orientaciones genéricas. Y sobre todo es necesario dar el primado al carácter absoluto de la persona sobre las ideas y no al revés. Criterios objetivos universales sí, pero en relación con el valor incondicional de la persona concreta en su proceso histórico. Es decir, este hombre se planteaba por qué no un religioso o un laico puede ir a acudir a la prostitución como pseudoterapia. Y que, bueno, podemos decir que no estaría bien, pero, oye, para su proceso personal, pues es necesario. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que les decía a los alumnos cuando yo leía este texto en clase es que Garrido aquí supedita el valor incondicional del laico religioso que necesitaba la supuesta terapia a la dignidad de la mujer prostituida que utiliza como instrumento, siendo que ella es también una persona concreta con un proceso histórico y aún más en un contexto de vulnerabilidad. Esta idea ha sido recalcada recientemente por la Declaración Dignitatis Infinita, donde en el número 8 dice: la dignidad se refiere no solo al alma, sino a la persona como unidad inseparable y por tanto también inherente a su cuerpo, que a su manera participa de ser imagen de Dios de la persona humana. Por ello, el imperativo moral y absoluto de que nadie puede ser tratado como objeto, y en su expresión evangélica que todos somos hijos de Dios, en dignidad, no es una norma, como dice Garrido, universal abstracta, y es la base de que la prostitución, como instrumentalización del cuerpo de la mujer, es intrínsecamente mala. Garrido parece pasar por alto y no comprendía que la dignidad de la mujer era la misma que la del religioso o laico, y aún más que la necesidad del respeto a su dignidad ontológica y moral es mayor que la necesidad del religioso a una supuesta terapia
para su integración psicoafectiva. Por ejemplo, este texto que está en este libro que se utiliza todavía, yo me pregunto, ¿no sería necesaria una revisión de su imprimatur? Esto que dice aquí Garrido se puede decir que está en concordancia con una sana doctrina de la fe católica. Bueno, continúo con el análisis de textos. En los estudios recientes sobre abusos se ha visto con claridad que hay que analizar los textos de las constituciones porque ahí pueden haber semillas de manipulación y también, como esta mañana han dicho, de los carismas también, los escritos de los fundadores. Me parece pues un imperativo moral de prevención aproximarnos también a la obra escrita de los abusadores y analizar si en ella hay ideas que puedan justificar los abusos desde premisas teológicas. Hay un teólogo joven que ha escrito 2 artículos que os digo que podríais leer, que es Tomás J. Marín Mena, que profundiza en la obra de Javier Garrido y explica mucho mejor que yo podría explicar esta idea, ¿no? Y tiene una hipótesis en la que dice que el falso misticismo, que él apunta que Garrido puede tenerlo, la idea del falso misticismo en los textos de este autor es la siguiente, ¿no? El modus operandi sería la idea sutil y ambigua a la que recurre el falso misticismo podría concentrarse en el concepto de idea santa. Sobre el uso de este concepto planteo la siguiente hipótesis. Para llegar en privado, nivel esotérico, es decir, el secreto, ¿no?, a inducir a una víctima hacia una práctica de índole sexual, el falso misticismo no acude a una proposición vulgar que a oídos de la víctima sonaría inmoral, sino que asiste de alguna noción expuesta en público, nivel esotérico, es decir, desde el exterior, que es familiar para la víctima y ésta asume y persigue su santidad o crecimiento espiritual. O sea, hay un nivel esotérico que es el que hace el abusador en secreto, pero antes prepara el camino con una pedagogía, como le decía Lorena, exterior, que la víctima, pues, ante una figura de autoridad, puede ir aceptando, ¿no? Entonces, esta idea de idea santa del falso misticismo, en los textos de Garrido, una de las hipótesis que tiene Juan Marín es la idea santa del amor loco. Es decir, por ejemplo, Garrido en uno de los textos dice: a principios del siglo XX se fraguó la teoría del amor loco para explicar la originalidad de la experiencia mística. Habría además una vocación especial de amor. Dios irrumpe en la vida de una persona y desencadena un tipo de amor que le hace perder la medida de lo razonable. Los fenómenos místicos se explican como efectos de amor loco, imponiéndose incontrolables. Es decir, en la experiencia mística llegas a un momento de amor loco donde no importa la razón y donde puedes hacer cualquier cosa si estás dentro del amor de Dios. Esta idea de amor loco yo la he encontrado también en un texto de Rumi sobre el discernimiento, en un texto escrito, ¿no? Otra cosa es ya su obra artística, que también no solo es que haya cometido abusos este hombre, sino que lo ha cometido dibujando el rostro de Cristo. Entonces, por eso, cuando se pone una imagen, o las imágenes de Rubnik, es que es su composición. No es solo la sensibilidad de la víctima que mira la imagen y le puede hacer daño, sino que en la propia composición de la obra ya se ha utilizado como abuso, ¿no? Pero bueno, aquí en un texto suyo también recurre a la idea santa de amor loco. Este autor también dice:
Incluso aunque la persona se salvase y viviese espiritualmente de modo intenso, a pesar de eso, pide al Señor la gracia de poder participar en él, en sus oprobios, en ser considerada loca, una petición loca, y eso lo puede hacer solo quien está despreocupado y no toma las cosas en serio. Para el autor desconocido, que me consta que ha cometido abusos y que también es muy prolífico y tiene muchas obras escritas, también he encontrado esta idea del amor loco y dice así: el alma me parece que está, el que ama parece que está loco, porque esa fuerza le llega a sacar de sus cabales para lanzarse a una desbordada capacidad de asimilar a la persona amada, de hacerse una con ella, de mirar por sus ojos y por sus sentidos, nos saca de tal modo de lo nuestro que seríamos capaces de abandonar lo conocido y transitar para iniciar una aventura loca. Así es como Dios seduce nuestro corazón. La pregunta que nos podemos hacer, o que yo me hago en relación al contenido de estos textos, es: ¿realmente la atracción de Dios nos introduce en un amor loco y irracional, donde al unirnos a la voluntad, las normas, los valores ya no cuentan? Y donde abandonando lo conocido nos lleva a una despreocupación para no tomar nada en serio. Podemos responder con un texto de Santa Teresa en las Cuartas Moradas, donde dice: es menester por poner vuestro fundamento no solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio en ellas, quedaréis enanas. Creo que no se puede dejar de interpretar los textos de estos autores sin tener en cuenta la posible clave interpretativa de sus abusos. Por ejemplo, una de las mujeres abusadas por Rumi dice así lo que le decía a él, o cómo se sentía ella: yo estaba aturdida, por un lado quería huir, por el otro lado Marco me animó diciéndome que yo podía vivir esa realidad porque yo era especial y era un regalo que el Señor nos daba solo a nosotros. Idea de amor loco. Es que esto es algo que no todo el mundo entiende, que por esta vía lo podemos hacer. Yo solo y solo conmigo lo puedes vivir, incluso físicamente, perteneciendo a Dios sin posesión, en libertad, a imagen del amor trinitario. Como dice el dominico Philippe Lefebvre en su libro Cómo matar a Jesús, los abusos del lenguaje son abusos. Sin querer crear sospecha de que todo el mundo mienta y deforme el lenguaje, sin embargo, este autor cree que es bueno permanecer alerta y aprender a escuchar, en nuestro caso a leer, y lo explica así: los abusos, cualquier que sea la forma que adopten, sobrevienen de un ambiente de palabra corrompida, mentirosa y evasiva, y estos abusos contribuyen en un círculo vicioso a reforzar este ambiente. He aquí un ejemplo típico que ha identificado más de una vez: el de determinado gurú que habla tan bien del amor de Jesús que con la excusa de cooperar en la obra amorosa de Jesús llegó incluso a solicitar favores amorosos a alguno de sus oyentes. En los tres teólogos, para concluir ya, yo encuentro indicios, cada uno desde su individualidad, no a modo sectario, de un mismo modus operandi, o en su caso loquendi, consistente en que con el poder de la palabra y el lenguaje crean desconcierto en la conciencia, practicando lo mismo que los abusadores más burdos realizan con gestos inapropiados en los cuerpos de las víctimas, y que éstas intentan interpretar de buena fe, justificando la conducta, hasta que con el tiempo ven anulada
su voluntad. En el contexto intelectual, este modus loquendi anula la capacidad reflexiva del lector, quien intenta ver en la argumentación del teólogo su ortodoxia, desestimando la crítica que pueda surgir, pues se encuentran ante autoridades académicas de renombre y con obras que tienen el imprimatur y con editoriales que no contextualizan la obra para que las personas puedan leer correctamente lo que allí hay escritas. Y ya está. Muchísimas gracias, Teresa, por tu aportación. Muchísimas gracias, Teresa, por tu aportación, muy importante y muy necesaria en estos momentos. Estamos mal de tiempo, pero tenemos aquí, me vais a perdonar que abusemos un poquito de vosotros. Nos falta todavía, tenemos con nosotros a María, que se va a presentar. Ella es gallega, es de Las JOC, y te dejo que tú nos cuentes. Hay una presentación, no sé. Bueno, mientras pone la presentación, soy María, soy militante de la Juventud Obrera Cristiana, la JOC, y me he movido siempre en ambiente de pastoral juvenil y ahora mismo también formo parte de la revuelta de las mujeres en la Iglesia. Y junto con Carmen hemos escrito una comunicación que busca, por un lado, ampliar algún concepto. Voy a repetir bastantes cosas y todos son conceptos que merecerían mucho más tiempo y más discusión, ¿no? Pero también la idea es traer experiencia y un poco de vida, ¿no? A través de acciones que ha llevado a cabo la revuelta este curso. No sé si se puede poner grande. Ya está. ¿Sí? Vale, bueno. Como ya hemos visto, la obediencia tradicionalmente es signo de fidelidad, libertad, responsabilidad, discernimiento dentro de la tradición cristiana. Lo que pasa que cuando se institucionaliza sin esa parte crítica, se puede transformar en una forma de sumisión, que puede llegar incluso a justificar abusos de conciencia, de poder, de sexualidad. En el contexto además de los abusos eclesiales, la violencia malentendida no solo provoca el silenciamiento de las víctimas, sino que legitima una estructura jerárquica que se está perpetuando alejada de lo que nos dicta el Evangelio, ¿no? Y el movimiento de la revuelta emerge en 2020 como una respuesta teológica y social ante estas dinámicas perversas que se están dando en nuestra Iglesia y encarna una desobediencia evangélica que invita a una escucha crítica y liberadora frente al poder. Entonces, la idea de esta comunicación es proponer una fenomenología de un seguimiento libre de Jesús y repensar el concepto de desobediencia como un signo de fidelidad activa, a través pues, de una experiencia concreta, como ya he dicho. No se pasa, perdón. Vale, bueno, lo primero en lo que me quiero detener es en el concepto de violencia a través de 4 conceptos, porque creo que en la Iglesia la violencia no se puede entender como un caso aislado, igual que los abusos, sino que son resultados de dinámicas estructurales. Entonces, el primer concepto es la violencia estructural de Bourdieu, un autor, y consiste en la imposición de significaciones y jerarquías que las personas dominadas acaban asumiendo y aceptando como naturales. En la estructura eclesial, este fenómeno se traduce en relaciones de poder casi sacralizadas, donde la jerarquía clerical, el discurso de la obediencia o el sometimiento e invisibilización de las mujeres presentan casi un orden divino cuando en realidad simplemente están mostrando una configuración histórica de dominio y de poder, ¿no? Otro concepto interesante es el de la violencia estructural dentro del triángulo de Galtung, que forma parte de la violencia invisible, que designa formas institucionalizadas de desigualdad que impiden el ejercicio pleno de derechos o libertades. En la Iglesia podemos ver ejemplos en la falta de corresponsabilidad de los laicos, en el secretismo dentro de los procesos de denuncia, en la ausencia de participación efectivas de mujeres en toma de decisiones. Y estas violencias al final lo que hacen es generar un caldo de cultivo que pueden llegar a permitir el abuso, ¿no? Y no se pueden entender de forma aislada, sino como el extremo de un sistema de poder que perpetúa la desigualdad.
Otro concepto interesante es el de violencia secundaria, porque cuando emerge un caso de abuso está claro que la principal herida es la de la víctima, pero alrededor de la víctima y de esa herida se despliega un daño que es sutil, pero igualmente profundo, que es la violencia secundaria, el daño a la comunidad, ¿no? Afecta a quienes han confiado en el agresor, a quienes han trabajado con él, a quienes sostienen, han sostenido o acompañan a la víctima, y que se encuentran muchas veces además ante el descrédito o la hostilidad de la propia comunidad, que a su vez es su comunidad, ¿no? La comunidad propia. Es un sufrimiento que nace del choque de dos fidelidades. Uno es la lealtad hacia la persona herida, hacia la víctima, y otro es el deseo de seguir perteneciendo a tu comunidad, aunque a veces niegue o encubra el abuso. Y además este dolor especialmente es sufrido por mujeres laicas y consagradas, porque son las que suelen ocupar posiciones de servicio en la comunidad y con el sacerdote, que muchas veces es el agresor, ¿no? El caso que contaré después en una diócesis de España muestra muy bien esta idea de violencia secundaria. Otro concepto interesante es el de economías sexuales del clericalismo, de una socióloga australiana, que muestra que el abuso no es un fallo individual, sino el fruto de una cultura eclesial que opera desde una lógica del poder sagrado. El clericalismo, por tanto, construye una autoridad incuestionable que distribuye obediencia, silencio y legitimidad a través del control de los cuerpos, de los afectos, de las conciencias y de los silencios, y genera relaciones de poder profundamente asimétricas, como ya hemos estado hablando en estas jornadas, ¿no? El sacerdote muchas veces aparece como mediador de lo sagrado y la persona acompañada como vulnerable y como persona dependiente. Entonces, en este marco, la obediencia deja de ser libre y se convierte en una obediencia sin reciprocidad y hacia arriba, que abre paso a una intimidad pastoral obligada, donde el vínculo de lo afectivo, lo emocional, incluso lo corporal, queda atravesado por una lógica de poder espiritual. Y este sistema produce un doble efecto. Por un lado, la sexualización de la relación pastoral, que no implica necesariamente gestos explícitos, pero que sí surge del poder de definir límites, emociones, confidencias, silencios, ¿no? Una disponibilidad emocional y espiritual de la persona acompañada puede ser leída como fidelidad o incluso como signo de intimidad exclusiva. Y a su vez, las dinámicas de dominación están invisibilizadas por nuestro propio lenguaje eclesial. Dirección espiritual, acompañamiento, obediencia evangélica. De alguna manera, nuestro propio lenguaje está legitimando relaciones o expresiones que en otros ámbitos ya serían un signo de alerta de abuso, ¿no? Y además, sumado a esto, tenemos el pacto del silencio clerical, orientado muchas veces a proteger al agresor y a evitar el escándalo en la institución, pero que muchas veces dificulta nombrar la violencia como violencia y convierte el sufrimiento en indecible, reforzando una impunidad que aleja la legitimación del sufrimiento de la víctima, ¿no? Pues más ejemplos. No es abuso, es acompañamiento, no es ajeres, es confianza, no cuestiones, es obediencia. Y esta lectura coincide con una advertencia que ya hacía el Papa Francisco sobre el vínculo que hay entre el clericalismo, el poder, sobre las conciencias de la moral y la sexualidad. Todas estas dinámicas y conceptos convergen en un mismo punto, que es la violencia contra las mujeres en el ámbito eclesial. La violencia no se limita al abuso sexual, sino que va mucho más allá, incluye la exclusión de los espacios de decisión, la desautorización de la palabra pastoral de muchas mujeres, la dificultad para que el sufrimiento sea reconocido y reconocido además como sufrimiento legítimo. Y simplemente son muchos factores estructurales que son un riesgo importante para los abusos y la exclusión que se puede dar, ¿no? Entonces, la desigualdad de género en la Iglesia no es ni marginal ni disciplinar, es una forma de violencia que está institucionalizada y que está afectando a la experiencia de fe de muchas personas, al acceso a ministerios, a la propia comprensión del cuerpo eclesial o al propio desarrollo de cualquier persona, que se supone que debería ser nuestro objetivo, ¿no? Frente a esto, se puede proponer un seguimiento libre de Jesús y una desobediencia evangélica, ¿no? Explorar cómo el discipulado puede vivirse sin mediaciones de poder coercitivas, desde la libertad interior, el discernimiento, la responsabilidad, lo que hemos estado hablando estas jornadas. Y esta perspectiva se opone a una concepción de obediencia ciega o de sacrificio que históricamente se instrumentaliza para perpetuar la sumisión, ¿no? Ya hemos visto lo que significa desobedecer, el origen etimológico, ¿no? Pues en clave teológica le podemos dar una lectura diferente, que podría ser como no dar oídos al abuso. Autoras femeninas como Ivonne Guevara o Teresa Forcades hablan
que la desobediencia de las mujeres creyentes muchas veces ha sido la obediencia más profunda a la vida. Replantearnos la desobediencia desde otro punto de vista, ¿no? De forma semejante, Forcades puede proponer una obediencia en conflicto, en disenso. Bueno, el nombre podría ser matizado según lo que queramos decir, ¿no? Y a quién queramos llegar, pero la tensión entre la fidelidad a la conciencia y la resistencia a un patriarcado que está dentro de nuestras estructuras eclesiales. Y ambas perspectivas reconfiguran la desobediencia como una virtud ética y espiritual, y el seguimiento libre como forma de sanación frente a la violencia simbólica y estructural. Y con esto llego al caso concreto de la revuelta de las mujeres en la Iglesia, donde se cuestiona las estructuras que existen y se propone el cuidado como eje clave de la comunidad, y además se permite la narración sincera y de escucha atenta de las situaciones de abuso, ¿no? Y el ejemplo concreto tuvo lugar en la diócesis de Lugo en junio de 2025, cuando tras una denuncia, tras la noticia de una presunta agresión sexual a una menor en Lugo, en los medios públicos, el grupo de la revuelta decidió hacer un acto público en la plaza durante la manifestación de Corpus Christi. Levantaron un lema, no más abusos en la Iglesia, y la idea era denunciar una situación estructural de abuso fruto del caso concreto, ¿no? Vestían de blanco con elementos lilas para simbolizar la unión entre feminismo civil y el cristianismo, ¿no? Y guardaron un silencio orante que convirtió la acción en un acto litúrgico alternativo. Una liturgia de la verdad, de la memoria, de la vida con el dolor, ¿no? El sentido profundo era una denuncia pública, pacífica, de la situación estructural de los abusos en la Iglesia. Este acto no surge de la improvisación ni del enfado ante una noticia, sino de un proceso comunitario asentado en varios principios. Por un lado, el consenso del grupo y el respeto a la diversidad de la exposición pública, porque no todas las mujeres querían tener la misma presencia y la misma exposición ante los medios de comunicación. La denuncia de un abuso estructural en la diócesis, a partir del caso concreto, el apoyo incondicional a la víctima, que en este caso era menor y que se sentía extremadamente sola, evitar la confrontación directa, búsqueda de sinergias con otros movimientos y de plataformas que también quieren terminar con los abusos, ¿no? Y mantener una presencia silenciosa como forma de testimonio y resistencia. La fuerza teológica del acto radica en que reconfigura un espacio litúrgico que también es nuestro, que también es de las mujeres que no estamos comulgando con eso, en un lugar de memoria, de cuidado, de justicia. No hace falta pronunciar palabras, sino hacer audible el sufrimiento de las víctimas y desestabilizar un poco la cultura del silencio clerical. No se trata de un enfrentamiento, sino se buscó hacer una forma de hablar la verdad o hacer verdad, ¿no? Dependiendo con lo que nos comentaban ayer, desde una autoridad que nace simplemente del dolor compartido. Durante la propia acción se vivió una agresión, un abuso de un sacerdote ante las mujeres que estaban allí. Esto demuestra la ruptura de la comunidad ante un caso de abuso, ¿no? No es que este hombre estuviese enfadado y viniese a hacer un abuso, sino que él también estaba atravesado por el dolor que supone el abuso y también formaba parte de la comunidad. Pero a la vez su autoridad clerical le permite salir revestido y enfrentarse a un grupo de mujeres que también están formando parte de la acción y del acto litúrgico reentendido y simplemente levantando un cartel en silencio, ¿no? Entonces, el equilibrio no era generar un escándalo, sino reparar simbólicamente la restauración del cuerpo eclesial desde su propia herida. Y otro punto que fue fundamental en todo esto fue el apoyo comunitario del resto de revueltas de España, tanto en saber nombrar lo que estaba sucediendo como en sostener en el momento de la acción, como después generar otros espacios de protesta. Pues estas dos imágenes son de Barcelona y de Madrid, donde ante esta situación también hubo acciones públicas. Entonces, como conclusión así un poco del acto, no se trataba de romper, sino de convertir el espacio y generar un espacio de desobediencia que fuese una obediencia mayor, una obediencia al Evangelio frente al poder. Entonces, de esta forma, la desobediencia se vuelve cuidado a la víctima, cuidado a la comunidad, cuidado de la verdad y cuidado de la memoria de Jesús, que está herida por el encubrimiento y el propio abuso.
a veces obedecer requiere entrar en un conflicto, en un disenso, ¿no? Entonces, desobedecer es escuchar de otro modo para poder sanar las heridas. Las líneas de investigación propuestas, el seguimiento libre de Jesús y la desobediencia evangélica nos ofrecen estas claves para poder comprender y transformar las raíces de la violencia estructural en la Iglesia. Los conceptos que hemos visto nos ayudan a entender que la violencia eclesial es estructural, que un seguimiento libre de Jesús implica romper con la obediencia ciega, que la desobediencia puede ser evangélica y que además es una forma de fidelidad mayor, y que existen espacios que pueden ofrecernos un modelo de cuidado y de denuncia que acompañen todos los procesos y que sirvan para empezar a sanar las heridas de la violencia estructural. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Nos has dejado muchísimo para reflexionar y pensar. Desgraciadamente no hay espacio ya para compartir entre todos porque es tarde, pero bueno, las 4 nos habéis aportado muchísimo y propongo, bueno, pues que ahora en los espacios de ahora de la comida podamos seguir compartiendo, abordándoos para seguir aprovechando toda la riqueza de lo que nos habéis transmitido.